Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la Virgen de Fátima, aparición de Fátima. Me apoyo en el libro llamado Virgen de Fátima por Padre C. Bartas. Bartas se escribe B de bueno, A-R-T-H-A-S. Séptima edición, un maravilloso reportaje de lo sobrenatural. Hemos analizado ya cómo surgió la idea de llevar la Virgen, la estatua de la Virgen, en varios países, rutas de peregrinaciones, y como vemos, empezó esto a pesar de unas dificultades, y bien vemos que en Portugal, donde pasaba, bien había incluso milagros. Un hombre incrédulo, el cigarro en la boca, delante de la imagen, menospreciando, ve de repente rosarios colgar de sus dedos sin ver nadie. Y finalmente que había prohibido a su esposa e hijos de asistir a la ceremonia va corriendo a llamarlos, los lleva a la iglesia y se confiesa. Otra mujer que tenía una casa pública de pecado quedó ciega y pidió a la Virgen y se recobró la vista y cerraron la casa infame y se convirtieron. Ahora veamos qué pasó en España. Después de Portugal llevan la estatua en España. Los que tienen este libro a la mano, estoy en la página 483. En un arco de triunfo está escrito: España a tus pies, los pies de la Virgen. El entusiasmo pasa por ser delirante cuando la imagen pasa de los hombros de los portugueses a los de los españoles. Hemos visto que Sor Lucía había dicho: para Nuestra Señora no hay extranjeros, para ella todos son sus hijos. En su corazón no hay divisiones ni patriotismos. Y es verdad, en el corazón de María todos son hijos. Y bien, de país en país, como el tiempo de la cristiandad, todos eran hermanos en la República Cristiana que abarcaba todas las naciones cristianas. Y bien, van a llevar entonces ahora a España esta imagen. Muchos al recibirla lloran. Muchos lloran cuando la imagen desaparece en un recodo de la carretera, en el automóvil especialmente preparado para ella. Valencia, de Alcántara, Cáceres, Plasencia, Salamanca. Jamás había esta ciudad visto tanta gente reunida. Valladolid, triunfo insospechado con más de 100.000 asistentes. Mire, el 13 de mayo de 1917 aparecen a 3 niños con unas ovejas, y ahora de ciudad en ciudad llegan hasta juntarse medio millón, 1.000.000 en Fátima y 100.000 ahí en Valladolid llevando la estatua. En Palencia, el obispo que acaba de regresar del Canadá, donde asistió al Congreso Mariano, Toba, recibe a la Virgen, que es llevada en hombros por los jóvenes. En Burgos se la coloca en una carroza de plata que se reserva para procesiones eucarísticas. Los soldados piden que sea llevada a los carteles. Todavía cuando había un régimen católico, claro, un pueblo católico, bien, debe tener instituciones cristianas. Entonces llevan a la escuela, a la universidad, a los cuarteles incluso, ¿por qué no? Ante ella por las calles danzan los pastores al son de los caramillos, pastores de oveja. En Pamplona tiene lugar una emocionante ceremonia de ofrecimiento de los niños a la Virgen. Las religiosas carmelitas logran permiso para poder presenciar la procesión desde las ventanas del convento. En Vitoria, en Bilbao, es aclamada por más de 200.000 fieles. En uno de aquellos pueblos se forma una comitiva de caballería para precederla. Solo un campesino se niega a prestar sus caballos con la excusa de que tiene trabajo en sus campos. Al acercarse el cortejo al pueblo, estalla una tempestad y un solo rayo mata a sus 2 caballos. ¿Quiere ser codo con Dios? Está bien, Dios se retira, la naturaleza hace su obra, ¿no? Entonces se niega a prestar sus caballos porque tiene trabajo, y bien, un rayo cae sobre sus caballos y mueren. En Loyola, los padres jesuitas reciben con todos los honores a Nuestra Señora en un magnífico santuario.
En San Sebastián, una caravana de unos 4.000 ciclistas preceden a la carroza de la Virgen y la siguen más de 25.000 personas. Se celebran misas durante la noche y se reparten 8.000 comuniones. Al día siguiente se celebra una misa al aire libre con la asistencia de centenares de enfermos. Se produce un gran número de conversiones y curaciones. Entonces Cristo manda a su Madre Santísima a la tierra para ayudarnos, para salvarnos. María no aleja de Jesús. María, al contrario, nos lleva hacia Jesús. Está comprobado que donde quiera que se pierde el amor a María, bien se pierde la fe en Cristo también. Todas estas sectas, por ejemplo, protestantes, engendraron desde testigos de Jehová, pasando por mormones, que no creen en Jesús como Dios. Lo rechazan, pero utilizan su nombre para engañar a la gente. Entonces hay conversiones, hay curaciones. María había profetizado por el Espíritu Santo: todas las generaciones me habrán bienaventurada. Esto sigue, es la profecía que se cumple. Honrar a María es cumplir la profecía. Luego Oyarzún, después Irún, y seguidamente la frontera francesa. Por toda España los alcaldes de las poblaciones del trayecto colocaban devotamente un bastón de mando a las plantas de la Virgen. Cada 200 metros las parejas de la Guardia Civil presentaban sus armas. Los obispos recibían a la Virgen a la entrada de sus diócesis y la acompañaban hasta poderla presentar al obispo de la diócesis limítrofe. Los cines y los teatros cerraron sus puertas durante la permanencia de Nuestra Señora. El día fue considerado como festivo por todas partes. Los periódicos publicaron amplias informaciones. Esto cuando España estaba dirigida por un gobierno católico. Claro, y cuando los católicos empezaron a ignorar o dejar de lado su teología, su filosofía, su religión, sus tradiciones, quisieron hacer un paraíso en la tierra y hicieron un infierno. Ahora España está moribunda, decenas de miles de niños abortados cada año. ¿Cuántos jóvenes viviendo en Sodoma y Gomorra, supuestamente casados, supuestamente, y decenas de miles de otras religiones y otros pueblos vienen a poblar ahora España? Se lee que durante años en muchos pueblos españoles no hay ni un niño que nace. A esto lleva el ateísmo, a esto lleva el materialismo, el relativismo. En la frontera hispano-francesa, ¿qué pasó? ¿Cómo se realizaría el paso por la frontera francesa que permanecía cerrada desde hace 11 años? En la entrada del puente internacional, Monseñor Ballester, obispo de Vitoria, dirigió la palabra a la ingente muchedumbre de españoles que allí habían acudido para despedir a la Virgen que abandonaba su país. Luego él avanzó con un magnífico acompañamiento hasta la mitad del puente adornado con flores en la sección española, hasta la raya blanca, que en lugar de ser un simple límite administrativo, se había convertido en una especie de muro de separación y de enemistad, según la expresión de San Pablo, Efesios 2:14. Allí Monseñor Ballester y Monseñor Terry, obispo de Bayona, se dieron un paternal abrazo, hermoso símbolo de aquellas dolorosas circunstancias. La blanca imagen pasó de los hombros de los altos dignatarios españoles a los de los antiguos combatientes franceses. Es imposible mencionar aquí todas las circunstancias que hacen se pueda considerar este libre paso por una frontera cerrada como algo extraordinario, pero es preciso subrayar este hecho, que a ambos lados de la línea blanca que separaba los dos pueblos, las multitudes contaban en alabanza a María y a su Hijo los mismos cánticos en la misma lengua. El vascuense que se habla tanto en San Sebastián como en San Juan de Luz. Por primera vez desde hace 11 años, la policía de ambas naciones permitía estacionarse sobre el puente. De ambos lados de la raya, unos y otros se daban las manos y se abrazaban. Los gendarmes y las policías intentaban cómicamente evitar estas difusiones, de los cuales los dos obispos habían dado el ejemplo.
La fe reconcilia, la fe hace hermanos, la fe derrumba el muro de separación de enemistades, ¿y por qué tienen que ser enemigos? Dos pueblos católicos no pueden ser enemigos, es imposible esto. Pero el nacionalismo a la pagana nos llevó a esto. Y esto se llama renacimiento del paganismo. Gracias a estos hombres sin conciencia, los llamados, los legistas, los abogados de los siglos XIII, XIV, XV, nos llevaron al laicismo actual, porque ellos regresaron al derecho romano pagano, dejando el derecho cristiano. Esto es la cosa. Pero aquí la Virgen reconcilia los dos pueblos. Pero entre los dos pueblos, o mejor, entre las dos facciones del mismo pueblo vasco, la madre común cantada en la misma lengua hacía sentir casi físicamente la fraternidad de dos naciones que la política materialista atea mantenía separados y como hostiles. Pero por donde había pasado la madre, pasarían sus hijos luego, y unos días después, exactamente el 3 de septiembre, la frontera de Hendaya y de Porvoo se abría en toda su extensión. Quisiéramos poder citar aquí la hermosa locución pronunciada por Monsignor Terrier y la contestación de Monsignor Ballester. Resumiremos solamente la rápida etapa de la ruta francesa. En Francia, Hendaya, misa de medianoche y vela de oraciones. Angle, fantástica recepción en el refugio de Nuestra Señora. Las monjas bernardas tienen permiso de levantar su velo para poder contemplar la imagen. Bayona, vela de oraciones en la catedral. Toda la noche rezan. ¡Y qué maravilla! ¡Y qué maravilla! ¡Qué maravilla! María lleva a Jesús. Van a rezar, van a arrepentirse, van a poner el Evangelio en aplicación, al confesarse, reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados que no han perdonados y a quienes tienen que ser detenidos. Entonces María, por su aparición, bien jala a la gente a Jesús para recibir perdón de sus pecados y después hacer lo que Jesús dice: el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Esta gente, después de confesarse, arrepentirse, reconciliarse, ponerse el camino de Dios, cumplir los mandamientos, va a recibir su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces María no aleja de Jesús, que queda claro. Después siguen Labón, entusiasmo popular, otro pueblo llamado Labón, entusiasmo popular en un Biorrio, un portugués que había abandonado su patria desde hace más de 30 años, espera a Nuestra Señora. Llega impulsado por el súbito deseo de pedir perdón al cura de la parroquia, a quien un día había insultado, y para ello ha hecho 90 kilómetros sin saber que su viaje coincidiría con el paso de la Virgen de Fátima. Después de haberse reconciliado con el sacerdote y con Dios, se une a la procesión con los pies descalzos. Toda la Virgen aparece para convertir, impulsar la conversión. San Vicente de Tiros vio buco, rápida travesía de las landas, la Gironda, en la diócesis de La Rochelle. Monseñor Liagre se traslada hasta Montguillon para presidir la fiesta. Se había previsto el paso por Lourdes para el 13 de julio, pero las circunstancias obligaron a que fuese el día 3. Precisamente el auto que lleva a la Virgen se encontró con un grupo de 300 portugueses que regresaban de Roma después de haber asistido a la canonización de San Juan de Brito, los cuales se dirigían desde la estación a la gruta. Alegría, aclamaciones. Durante 24 horas la imagen fue venerada en la iglesia parroquial. Al día siguiente, gran procesión hacia la gruta y sermón por un sacerdote. Por la noche, después de la procesión de las antorchas, ante el señor obispo de Nancy, 20.000 peregrinos pertenecientes a 7 naciones, sermón por reverendo Bartas sobre este encuentro histórico. De los dos mensajes traídos del cielo por María y sobre su significado con relación a la necesidad mundial de una verdadera paz. El reverendo padre Amílcar Martins Fontes, rector del santuario de la Cuadrilla, llega también de Roma
con el tiempo justo para poder asistir a esta última ceremonia. Dirigió algunas palabras a la multitud y vio, y qué emoción, como Monseñor Rico, párroco de Lourdes, abrazaba efusivamente a su colega portugués. Monseñor Tejas, obispo de Tarbes y Lourdes, estaba en Roma por la canonización de San Miguel Garicois. De Lourdes, la Santa Imagen se dirige directamente a Charente, una región descristianizada, destruyó la fe, y luego, en rápidas etapas señaladas por gracias de conversiones admirables, recorre las llanuras del Loire, del Sena y de Artois. En algunos lugares se unen a la procesión algunas religiosas y popes ortodoxos rusos. No era prudente prohibírselo. Señalemos la tarjeta de visita del general Leclerc colocada sobre el monumento de la Virgen en su parroquia con las siguientes palabras: el general Leclerc se compromete ante Nuestra Señora. Se trataba de la promesa del rosario cotidiano, de la comunión reparadora mensual y de un rosario suplementario por semana por la conversión de Rusia. Todos sabemos su trágico fin, acaeció unos meses después. Esto es lo que pasó en Francia. Lo que es, hermanos, la Virgen aquí une, no divide a sus hijos, los unifica, no los divide. Es muy importante esto. Veamos ahora lo que pasó en Benelux, en Bélgica. Esto más bien lo veremos en la charla siguiente. Acabo de tocar la campana, voy a la oración de mediodía. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia está explicada, y también tenemos otro canal, FSPX Costa Rica. Ahí también tenemos muchas charlas de espiritualidad y formación católica. Que Dios los cuide. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén.